toda la tierra va a contemplar a Cristo glorificado viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Van a escuchar esta voz de trompeta, esta voz de arcángel. Todos van a ser apercibidos, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis. Feliz sábado para todos, Dios les bendiga. El tema que quiero compartir hoy es algo breve, es muy sencillo y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y tiene que ver con esta canción, con este himno que cantamos recién, que nos habla acerca de un día triste y un día alegre a la vez, ¿no? La segunda venida de Cristo va a ser para algunos un día alegre, para otros un día triste, pero cuando Cristo nos habla a nosotros, como sus discípulos, como su iglesia, nos llama a gozarnos en ese día, a consolarnos con ese día, a que nuestra esperanza esté mantenida en ese día, ¿no? Y uno de los textos, si quieren ir tomando notas, esto es muy breve lo que voy a compartir, después les voy a decir cuál es la fuente para que ustedes lo puedan tener todo anotado, ¿sí? Y mejor explicado de lo que yo lo estoy haciendo ahora. Pero la promesa se basa en esto, dice, no se turbe, Juan 14, del 1 al 3, un texto muy conocido. Esta es la promesa de Cristo de su segunda venida y es el consuelo con el cual Él trata de alegrar los corazones de los discípulos que saben que van a perder físicamente a su Maestro, ¿sí? Porque Cristo está por ascender a los cielos y obviamente Él en Mateo 28 les dice, ¿no? que en realidad por medio de su Espíritu Él va a estar todos los días con los discípulos hasta el fin del mundo. O sea, no hemos de perder la presencia espiritual de Cristo. A Cristo en espíritu lo tenemos siempre con nosotros, pero la presencia física, es decir, ese Jesús que andaba caminando por Jerusalén, con los discípulos, en las montañas, compartiendo cara a cara con ellos, eso lo iban a perder ellos, ¿no? Entonces Jesús les dice en Juan 14, versículos del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, o sea, no estén tristes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, voy a prepararos el lugar. Si yo me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Cristo es la fuente del gozo, de la alegría, del consuelo de la iglesia. Después vamos a ver que también es el consuelo, ¿no? Pero estas promesas son las que mantienen nuestro corazón contento. Es hacia donde tenemos que mirar, es el día alegre que cantamos recién, ¿no? Entonces, Jesús va a volver, no hay ninguna duda de eso. Pero vamos a leer otros pasajes que nos hablan un poco más acerca de esta venida, porque si hay algo que Satanás también quiere distorsionar, es la segunda venida de Cristo y nuestras expectativas con respecto a la segunda venida de Cristo. Y van a surgir toda clase de doctrinas, toda clase de engaños alrededor de esta enseñanza de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que se turbe nuestro corazón, para que no tengamos consuelo, para que desviemos nuestra mirada del objetivo y para que, en definitiva, ese día para nosotros sea un día triste, un día oscuro. Si nosotros ponemos nuestras esperanzas en la tierra nueva, si ponemos nuestras esperanzas en las promesas de Dios, tenemos ahí nuestro norte, tenemos nuestro destino final. Y ninguna de las cosas que pasen en este mundo pueden quitarnos la alegría y el gozo de la salvación. Pero si nuestras esperanzas están en las cosas materiales, simplemente en las cosas que este mundo puede ofrecer, entonces podemos perder la alegría constantemente por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces Jesús dice en Mateo 25, versículos 31 y 32, Mateo 25, versos 31 y 32 nos hablan acerca de la segunda venida de Cristo y nos dan un pantallazo de que este no es un evento secreto, de que no es un evento que unos pocos van a estar informados, sino que va a ser un evento mundial. Y dice lo siguiente, Mateo 25, 31 y 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, o sea, van a venir todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones.
O sea, la segunda venida de Cristo no va a ser un evento secreto, ¿sí? Lo digo así porque ustedes saben que hay una de las doctrinas que trata de desfigurar la verdad de la segunda venida, es el rapto secreto, ¿sí? Sin embargo, acá dice que todas las naciones van a ser presentadas delante del trono de Cristo y Él va a juzgar a las naciones, ¿sí? Ahora, Jesús se encargó de que nosotros no estuviéramos en tinieblas y no fuésemos engañados con respecto a esto, y les dijo a los discípulos, y nos dice a nosotros también, en Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 26 y 27, ahí cerquita nomás, Mateo 24, versículos 26 y 27, con respecto a su venida, para que no fuésemos engañados acerca de esta verdad tan preciosa que es el fundamento de nuestra esperanza. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiese venido a morir acá a la tierra, pero no hubiese vuelto más? ¿Sí? Si no nos hubiese dejado la promesa de su venida. No tendría ningún sentido, porque Él nos salvaría, nos redimiría de nuestros pecados, ¿sí? Moriríamos y nunca más volveríamos a despertar. Sin embargo, la promesa de la segunda venida de Cristo es que la muerte va a ser vencida, que el pecado va a ser destruido, que los malos van a ser destruidos, Satanás y sus ángeles van a ser destruidos. Entonces, la promesa de la segunda venida de Cristo es lo que nos da esperanza, de que no va a existir impunidad para siempre, de que no va a existir injusticia para siempre. Hoy existe impunidad e injusticia, pero cuando Cristo venga esto se acaba, ¿sí? Esta mañana hablaba con un hermano que estábamos hablando acerca de toda la situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Y de todas las injusticias que está viviendo la humanidad, ¿no? Los inocentes, cómo están sufriendo los inocentes, cómo están haciendo negocios algunos poderosos con la vida y con el sufrimiento de la gente, y decíamos, bueno, sabemos y tenemos un consuelo de que si no se hace justicia en esta tierra, en el tribunal celestial se va a hacer justicia. Entonces, si no está la segunda venida de Cristo, no tiene sentido prácticamente nada, porque ¿por qué abogaríamos por el bien? Si sabemos que en este mundo la injusticia muchas veces triunfa. ¿Por qué defenderíamos la verdad? Si en definitiva nunca se va a saber la verdad, ¿sí? Si en definitiva el malo va a triunfar, los inocentes van a morir, muchas verdades que están ocultas hoy van a permanecer ocultas. Si no existiera la venida de Cristo y el juicio, entonces no tendría sentido luchar por la justicia y estar del lado de la verdad. ¿De qué sentido tendría? No tendría ningún sentido, pero todo va a ser descubierto en la venida de Cristo. Entonces, Mateo 24, 26 y 27, Jesús nos previene contra dos ataques a la segunda venida de Cristo. Dice, Jesús le dijo a los discípulos, si pues os dijeren, he aquí, en el desierto está, no salgáis, he aquí en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante estas palabras, ¿no? Yo siempre tuve así como una sombra de dudas sobre estas palabras, y justamente esta semana estuve leyendo sobre esto y encontré unas citas de la sierva del Señor que aclaran un poco el panorama y nos ayudan un poco a comprender qué significa esto de que si les dicen que está en el desierto o si les dicen que está en los aposentos. Vamos primero con la parte del desierto. Fíjense lo que dice la sierva del Señor, esto lo dice en el libro Jesús nuestro Salvador, en el capítulo que se llama La Segunda Venida. La sierva del Señor dice esto sobre las palabras de Cristo, de que si les dicen que está en el desierto no salgan, ¿sí? Dice lo siguiente, este aviso es también para nosotros, dice la sierva del Señor. Hoy hay falsos maestros que dicen, he aquí en el desierto está, y miles han salido al desierto esperando encontrar a Cristo. Esto es muy interesante. El esposo de Elena G. White, Jaime White, escribió un tratado sobre la segunda venida de Cristo. No lo tengo ahora a mano, si alguien me lo pide no lo voy a encontrar, pero lo he leído hace un tiempo atrás. Y en este tratado que escribe Jaime White, él hace un recuento de todos los falsos cristos que hubo desde que Cristo ascendió a los cielos hasta 1800, más o menos, ¿no? Y el siglo tras siglo él va anotando hechos históricos de falsos cristos que se autoproclamaron Cristo, y en su gran mayoría esta gente operaba en el desierto, ¿sí? Esta gente tenía sus cuarteles generales en algún campamento aislado, y ustedes pueden ver que ese patrón se sigue viendo hoy en día.
Si ustedes recordarán algunos falsos cristos modernos, hay uno por allá por Brasil, había uno por Perú, ¿sí?, que decía que era un Cristo que se había encarnado ahí en Perú y que era la segunda venida de Cristo. Y así en diferentes lugares, en Estados Unidos ni hablar, han habido falsos cristos, personas que se autoproclamaban Cristo, y ellos atraían a sus seguidores a campamentos que estaban fuera de las grandes ciudades, en los desiertos. ¿Por qué en los desiertos? Porque obviamente, si yo quiero entrar a una secta, si yo quiero entrar a una, más bien vamos a ponerlo al revés, si yo quiero que alguien se una a mi secta, si yo quiero atraer a gente, manipularla, alejarlo, obviamente tengo que alejarlos de la familia, tengo que aislarlos de la sociedad, para que la única realidad que yo les presento sea lo único que ellos reciben y puedan ser fácilmente manipulables. Y falsos cristos con estas características, que tienen sus campamentos en el desierto, que tienen sus comunidades, supuestos paraísos terrenales, ¿no?, donde llevan las personas al desierto para manipularlas, para sacarle obviamente los bienes, para utilizarlas, ¿no? De estos falsos cristos han habido mucho. Entonces, cuando Cristo dice, si dicen que está en el desierto, no, porque allá en un campamento, en tal lugar, está Cristo que vino y está haciendo sus señales, etc. Dice, no salgáis, no salgáis. Entonces, esta advertencia es referente a los falsos cristos humanos. Y tomen nota de esto. Cuando dicen, está en el desierto, son los falsos cristos humanos. Son seres humanos que se autoproclaman Cristo y engañan a la gente. Y de estos han habido montones en la historia, con los mismos patrones, ¿sí?, de manipular a las masas, de utilizarlos para su propio beneficio y llevarlo a algún campamento o algún retiro espiritual que está en el desierto para que sean más fácilmente manipulables. Pero Jesús dice algo más. Dice que si les dice que está en los aposentos, no les creáis. Y Elena G. White explica también esto en el mismo pasaje de Cristo nuestro Salvador, y dice que, aparte de lo del desierto, dice, miles también que pretenden tener comunicación con los espíritus de los muertos, afirman, he aquí en los aposentos está. Esto es precisamente lo que dice el espiritismo. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea que van a haber falsos cristos humanos que se van a autoproclamar Cristos allá en el desierto, engañando a la gente, pero en las cámaras secretas, en los aposentos, en las reuniones espiritistas, van a haber falsas manifestaciones de Cristo. Si alguien les dice a ustedes está en el desierto, no vayan. Ese es un falso Cristo humano. Pero si alguien les dice que Cristo está en los aposentos, que es donde se hacen las reuniones secretas de los espiritistas, no les crean, porque ese es un falso Cristo espiritual representado por demonios, que están simplemente ensayando lo que va a ser la gran falsificación de la segunda venida de Cristo, hecha por Satanás. Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo, que después vamos a ver una referencia de cómo identificar esto, ¿no? Pero bueno, fíjense qué interesante estas palabras, en el desierto o en los aposentos. Acá tenemos una explicación que es cabal, ¿no?, que es consecuente con las escrituras de cómo se va a manifestar esto. Entonces, Jesús dice así, ¿no?, en Mateo 24, en los 26 al 27, dice, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que ni en el desierto ni en los aposentos, sino que todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7, ¿sí? Otra pauta que tenemos para reconocer la venida de Cristo se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 11. Fíjense lo que le dijeron los ángeles cuando Cristo ascendió a los cielos, y estos ángeles vieron a los discípulos entristecidos porque perdían a su maestro. Los ángeles les dieron palabras de consuelo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 11, y les dijeron lo siguiente: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Interesante. ¿Cómo va a venir Jesús nuevamente? Del mismo modo que le vimos ascender al cielo. En este caso que le vieron los discípulos, ¿no?, ascender al cielo. Ellos lo vieron a Cristo con su cuerpo humano glorificado después de la resurrección, que fue recibido por una nube
y por esta nube fue transportado al cielo. De la misma manera lo vamos a ver venir en las nubes de los cielos, con poder y gloria, y con todos sus santos ángeles. Estos eran ángeles los que le dijeron esto a los discípulos. De la misma manera vamos a ver venir a Cristo en las nubes de los cielos, con poder y gloria, y acompañado de sus santos ángeles. Otra cosa importante es que el día exacto y la hora de su venida no fueron revelados. De hecho, Cristo dice que Él no podría dar indicación con respecto a ese día. ¿Sí? No lo saben ni los ángeles, ni el Hijo tampoco, sino solamente el Padre. ¿Sí? Ahora, no nos dejó en tinieblas con respecto al tiempo cercano a su venida, porque nos dio señales para que supiéramos cuándo está cercana la venida de Cristo. Vamos a leer una combinación de dos pasajes, de Lucas 21, el versículo 25, y también vamos a leer Mateo 24, el versículo 29. ¿Sí? Lucas 21, verso 25, nos da un tipo de señales combinado con Mateo 24, 29. Lucas 21, 25 dice así: habrá señales, dijo, en el sol y en la luna y en las estrellas. Y Mateo 24, 29 dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Las señales de la venida de Cristo son el oscurecimiento del sol, de la luna y la caída de las estrellas. Recuerden que en Génesis capítulo 1 versículo 14 Dios dijo que había dado el sol, la luna y las estrellas para que sean por señales, ¿sí? Y ahora Cristo cita estas señales para decir que cuando veamos estas cosas sabemos que la venida de Cristo está cerca. Todos estos acontecimientos ya ocurrieron, en cierta medida se cumplieron a partir de los años 1700. En el año 1750 fue el terremoto de Lisboa, uno de los terremotos más grandes de la historia, y a partir de ahí han venido terremotos tras terremotos, ¿sí? durante estos últimos 150, 200 años. En el año 1780 fue el oscurecimiento del sol y de la luna, y en el año 1833 fue la caída de estrellas. Pero a partir de ese momento, fíjense, 1750, 1780, 1830, a partir de ese momento, que es el comienzo del tiempo del fin, se han sucedido uno tras otro terremotos, maremotos, de todo tipo de catástrofes en tierra y mar, y esto son los dolores de parto que nos anuncian que la venida de Cristo está cerca. O sea que cuando Cristo dice que si vemos estas señales sabemos que su venida está cerca, podemos decir con toda propiedad que la venida de Cristo está cerca, porque ya hace más de 1 siglo y medio que están sucediendo estas señales en la tierra y que se están viendo y se están registrando con una única explicación. No hay una explicación naturalista o materialista de estos acontecimientos, sino simplemente el cumplimiento de las palabras de Cristo, de que su venida está cerca, ¿sí? Estas son las señales que podemos ver en los cielos, pero ¿cuáles son las señales en la tierra? Ahí donde estábamos en Lucas 21, 25 y 26, nos habla de las señales en la tierra. Dice así: sobre la tierra, dijo, habrá angustias de naciones en perplejidad a causa de los bramidos del mar y la agitación de las ondas, desfalleciendo los hombres de temor y en expectativa de las cosas que han de venir sobre la tierra habitada. ¿Sí? Aparte de ver las señales en el sol, la luna y las estrellas, otra señal de la venida de Cristo es ver a las naciones angustiadas a causa de la expectativa de no saber qué cosas van a suceder, y también expectantes con respecto a las olas del mar, dice, a los bramidos del mar. Esto es muy interesante porque hace muy pocos años se empezó a acuñar una frase o una palabra que no era muy utilizada. Antes se hablaba de maremotos simplemente. Antes se hablaba de terremotos y maremotos, pero a partir de lo que sucedió en el sudeste asiático, ¿sí? A comienzo de este siglo, se empezó a hablar de los tsunamis. Se empezó a hablar acerca de las olas del mar. De hecho, acá en Puerto Rico, hasta donde yo sé, nunca hubo un tsunami, pero cuando uno va y se acerca a la costa empieza a ver carteles que dice zona de tsunamis. Eso obviamente antes no había, pero en las últimas décadas se empezó a hablar acerca de la posibilidad de que las olas, las ondas del mar, castiguen la tierra.
y los hombres están expectantes con respecto a las ondas del mar. Cada vez que hay un terremoto, por ejemplo, hace poco hubo la erupción de un volcán, y empezaron los medios de comunicación a decir, bueno, vino una ola de 60 centímetros a la costa de tal lugar, ¿no? Y empezaban a dar reportes acerca de cuánto subió la marea en diferentes lugares a causa de ese volcán que fue en el medio del océano. Entonces, los hombres, en las últimas décadas podemos verlo, están expectantes con respecto a los bramidos del mar y a las olas del mar. ¿Podemos saber, hermanos, que la segunda venida de Cristo está cerca? Claro que sí. Otra cuestión que me gustaría dejar claro acerca de la segunda venida de Cristo, que nos sirve, ¿no?, para identificar todas las falsas venidas de Cristo, que van a haber muchas, hubieron muchas desde que Cristo vino por primera vez, hubieron muchas venidas de Cristo falsas, muchos autoproclamados Cristos, en cada siglo hubo uno diferente. En estos últimos tiempos van a haber cada vez más manifestaciones espiritistas que van a tratar de representar a Cristo, Satanás representando a Cristo y dando mensajes como si fuera que es Cristo. Y obviamente va a haber un último gran engaño, que va a ser la personificación de Cristo por parte de Satanás. Y todas estas manifestaciones son para hacer fluctuar nuestra fe en la única promesa que es la luz al final del túnel, ¿no? Que es como dice la sierva del Señor, la nota tónica de la Biblia. Es decir, toda la Biblia se escribe en torno a que el pecado se va a terminar. Todas las promesas del Salvador giran en torno a que la vida va a ser restaurada en esta tierra como era originalmente. Y todo eso va a suceder a partir de la segunda venida de Cristo, cuando el pecado va a ser destruido para siempre. Ahora, Satanás, queriendo desfigurar esta promesa, este norte que tenemos nosotros como cristianos, va a hacer todos sus esfuerzos para que perdamos nuestra confianza en estas promesas. Y uno de los textos importantes es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18, y allí nos habla acerca de la segunda venida de Cristo y de varias cosas interesantes, algunas que tienen que ver con el consuelo, otras tienen que ver con las señales para identificar la verdadera venida de Cristo. Y me gustaría que lo leamos. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: el Señor mismo descenderá del cielo, con mandato soberano, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Hay varias cosas acá, hermanos, que me gustaría destacar. La primera es que cuando el Señor venga, va a venir con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este es un momento portentoso. Este momento no tiene parangón, no tiene comparación en la historia de la humanidad. Toda la tierra va a contemplar a Cristo glorificado viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Van a escuchar esta voz de trompeta, esta voz de arcángel. Todos van a ser apercibidos, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis. Este primer punto dice: los muertos en Cristo se levantarán primero. Es un día de resurrección. ¿Cómo podemos saber, entre otras cosas, que todas las otras venidas de Cristo eran falsas? De hecho, hace poco yo estaba mirando, ¿no?, unos videos ahí y unas publicaciones en internet de este Cristo supuestamente que había venido en Perú. Esto es reciente, esto es de ahora, todavía creo que ya murió el hombre que era Cristo, pero sus seguidores siguen diciendo que Cristo ya vino en Perú. ¿Cómo puede ser que Cristo haya venido si no está la resurrección de los justos? Si no está la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, ¿cómo puede ser que Cristo haya venido si todavía los muertos en Cristo siguen descansando? Si no hemos visto al justo Abel, y a partir de Abel, todos los justos que murieron en Cristo resucitados y glorificados. ¿Cómo es posible esto? Pero después dice otra cosa. Dice que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y fíjense esta expresión, ¿no? De ahí viene la expresión arrebatamiento, ¿sí? Seremos arrebatados, es como que somos tomados, ¿sí? Somos agarrados por los ángeles, porque la Biblia dice que Cristo enviará a sus ángeles, ¿sí?,
para juntar a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea que vamos a ser arrebatados, vamos a ser juntados, como es juntado el trigo. Ustedes vieron que el trigo es recogido en el granero, así también lo dice Cristo. Entonces vamos a ser arrebatados juntamente con ellos a las nubes. O sea, los justos, tanto los que estén vivos como los que murieron en Cristo, que serán resucitados, van a ser arrebatados a las nubes. No es que viene Cristo, se sienta y dice, bueno, vamos a empezar a ordenar las cosas acá. No. Somos llevados. La primera promesa que leímos de Juan 14 dice, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde era que iba a estar Cristo? En la casa de su Padre. O sea, la iglesia va a ser llevada al cielo. Vamos a ser arrebatados para ser llevados en las nubes. Dice, al encuentro del Señor. O sea que Jesús va a estar en esa nube en la que descendió. Los pies de Cristo no han de tocar esta tierra hasta después del milenio. Nosotros vamos a ser arrebatados y ser llevados a las nubes para estar con el Señor, y agrega una palabra más, en el aire. En el aire. No en la tierra, en el aire. El falso Cristo representado por Satanás va a tocar la tierra y va a estar reuniendo ahí a los reyes de la tierra, va a estar convenciendo a todos para ir en contra del Señor, para dar su último golpe en contra de la verdad. Sin embargo, el Cristo verdadero no va a tocar la tierra. Nosotros vamos a ser arrebatados para estar en las nubes con Él y recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor. ¿Sí? Entonces, este pasaje nos muestra claramente cuál es la verdadera manifestación de la venida de Cristo y cuáles son sus características para que no seamos engañados. Y las palabras finales dice, consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Siempre las promesas del Salvador son para consolación, son para levantarnos el ánimo, para que dejemos de mirar los problemas de esta tierra, las amenazas del diablo en esta tierra, las injusticias del mundo, y contemplemos nuestra vista por la fe a aquel glorioso momento de la segunda venida de Cristo. Y quisiera terminar con Lucas capítulo 21, versículo 28, que dice lo siguiente. Lucas 21, versículo 28, también hablando de la segunda venida de Cristo, nos anima a no desmayar, porque Cristo sabe que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto se lo dijo a los discípulos cuando les dijo, necesito que velen conmigo en oración. Cristo se fue, ¿no? Se fue lejos para que no lo vean sufrir tanto, que no le vean caer las gotas de sangre, pero cuando volvió los encontró durmiendo y no pudieron velar con él ni una sola hora, y Cristo, en vez de reprenderlos duramente, comprendió la naturaleza humana, ¿no? Y les dio palabras de consuelo, les dijo, yo sé que el espíritu está dispuesto, yo sé que ustedes quieren, pero la carne es débil, sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces, como Dios sabe que nosotros a veces desviamos nuestra vista de nuestro objetivo, dice en Lucas 21, 28, mas comenzando a suceder estas cosas, erguíos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se va acercando. Hermanos, cuando veamos las señales, que ya las estamos viendo, en los cielos, en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra, la incertidumbre de la gente por no saber lo que va a pasar, y constantemente en los medios de comunicación proponiendo ideas, proponiendo teorías, ninguna de ellas obviamente referidas a las promesas de la segunda venida de Cristo, pero siempre tratando de llenar ese hueco, ¿no?, de incertidumbre. Hace poco surgió una noticia que la NASA había reunido a miembros del Vaticano, a curas, a sacerdotes, etcétera, para hablar acerca de un futuro contacto alienígena. Esto es muy interesante. Los hombres buscan cualquier cosa para desviar su atención de lo que podría llegar a suceder, con tal de que no se presente el verdadero acontecimiento que está cercano, que es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y los hombres obviamente depositan sus esperanzas en la ciencia humana. Sin embargo, las promesas del Señor siempre se cumplen y podemos ver su cumplimiento
en nuestros días. Los hombres están expectantes sin saber lo que va a suceder. Cuando veamos estas cosas, dice, no se pongan tristes, no se vuelvan locos, no se desesperen, no empiecen simplemente a llorar, sino que dice, erguíos, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se va acercando. Es el gran día de la liberación del pecado. Es el gran día en que Dios va a manifestar su justicia, en que se va a terminar el dolor y el sufrimiento para siempre. Así que, hermanos, mantengamos nuestra vista en esta preciosa promesa de la cual nunca nos hemos de cansar de hablar. Por eso somos adventistas del séptimo día, porque siempre estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ese es nuestro norte, eso es lo que nos mantiene las baterías cargadas, ¿sí? Nos mantiene con la motivación para seguir adelante, porque sabemos que por más que los hombres vayan de mal en peor, por más que Satanás vaya ganando terreno en las conciencias de los hombres, sabemos que esto se va a terminar, ¿sí? Y esta es la promesa de nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y que puedan tener un feliz sábado.